Hace un tiempo atrás tuve la grata oportunidad de participar con algunos escritos en una serie muy importante acerca de los nombres de Dios. El conocimiento de Dios es imprescindible, puesto que Él es la vida eterna, y si lo conocemos es porque ha sido su deseo de darse a conocer en un mundo lleno de tinieblas y habitado por esclavos del pecado. Sin embargo, es cierto que la luz del mundo fue enviada para rescatarnos de esta situación. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y ahora tenemos el privilegio de volver a dedicar nuestra vida a descubrir la belleza de nuestro Creador, Dios y Señor. Quisiera revisitar los nombres descriptivos que en aquel tiempo se me asignaron para considerar las implicaciones de vivir bajo el privilegio de conocer a Dios. Dios es infinito y pasaremos la eternidad en esta hermosa misión de no solo conocerlo, sino también de darlo a conocer. El primer nombre que quisiera repasar con ustedes es El Elión, que significa Dios Altísimo. ¿Sabes que la primera mención de este nombre o título sale de la boca de Melquisedec? Bueno, ¿quién era Melquisedec? Bueno, lo encontramos en Génesis capítulo 14, en versículo 18, que nos dice lo siguiente: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, se trata de nada menos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo un pacto eterno con ellos. Él es el Dios Altísimo, y no solo esto, sino que es el creador de los cielos y de la tierra. Si algo práctico y útil podemos aprender de este título es que no existe nada ni nadie más alto, mayor o más grande que Dios. Es decir, que nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Dios demanda lealtad porque es mayor que absolutamente todos y todo. Él debe ser nuestra prioridad. Habiendo considerado este concepto, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas de conocer al Dios Altísimo? Bueno, Dios es mayor que nuestro pecado. Fue Él quien inició, quien implementó y prometió el plan de salvación. Dios es mayor que la muerte. Bueno, lo sabemos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios es también mayor que nuestra condenación. Dios es mayor que nuestra necesidad más grande. Dios es mayor que cualquier tradición. Dios es mayor que cualquier gobierno. Dios es mayor que nuestra voluntad. Y Dios es mayor que la persona más importante en nuestra vida. Quisiera ver con ustedes varios de estos puntos, pero junto a porciones de la Escritura, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si vemos Dios es mayor que nuestra condenación? Bueno, el apóstol Pablo nos registra en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tal si consideramos que Dios es mayor que cualquier tradición? Bueno, el mismo Señor Jesús lo explicó en Mateo capítulo 15, empezando en el versículo 1, dice lo siguiente: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, que ellos estaban tomando como de mayor importancia la tradición por encima de los mandamientos o ley de Dios. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Se dan cuenta? Jesús está corrigiendo que ellos tenían por encima de la voluntad de Dios expresada a través de los mandamientos la tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. ¿Se dan cuenta? Ellos como que sabían la doctrina que tenían que hablar. Sin embargo, dice Jesús: mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? Aquí la tradición, lo que ellos pensaban, estaba por encima de lo que Dios había dejado claramente en su palabra. Bueno, vamos al hecho de que Dios Altísimo es mayor nuevamente que cualquier gobierno. Aquí también Jesús nos enseña lo siguiente en Marcos capítulo 12, empezando en el versículo 13. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César, que aquí representa el gobierno? ¿Se acuerdan? El gobierno romano. ¿O no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Obviamente en la moneda pues estaba el rostro de César. Entonces respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Por supuesto, en la imagen que está en la moneda es del César, eso le corresponde a él, ¿verdad? Un tributo. Pero en el ser humano, ¿qué imagen está? Pues la imagen de Dios, así que dale todo tu ser a Dios, a quien le corresponde tu vida. Qué interesante, Dios es mayor que cualquier gobierno. ¿Qué tal si vemos ahora? Dios es mayor que la persona más importante en nuestra vida. Bueno, Mateo capítulo 16, el versículo 24 nos dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bueno, sí, pues tristemente en la vida de cada persona el yo ocupa muchas veces el lugar que solo le corresponde a Dios. Dios es Dios altísimo. Él debe ir mayor, debe ir por encima de nuestra voluntad, de nuestros deseos, nuestras expectativas, los planes, todo lo que quisiéramos. Él no va nunca a ocupar un segundo lugar porque Él es el Elión, el Dios altísimo. Es mayor que todas las personas más importantes finalmente de nuestra vida. Mateo 10, versículo 34, Jesucristo lo vuelve a explicar. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre
serán los de su casa. Bueno, esto, si no tienes un buen contexto histórico o un buen contexto teológico, pues puede caer muy extraño. Pero sabemos que nosotros hemos tenido afinidad, alianza con nuestros padres, nuestros esposos, nuestros hijos, por supuesto. Pero cuando Jesús viene, pues Él demanda la prioridad y nadie de estas personas, quienes están acostumbradas a ser nuestra prioridad, va a quedar contenta a primera, ¿verdad? Entonces Él lo explica un poquito más en el versículo 37 y le dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí. ¿Se dan cuenta? Quien tiene a su padre, a su madre, por encima de mí, no es digno de mí. El Señor nunca va a ocupar el segundo lugar. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿verdad? El que no acepta el sufrimiento y todo lo que va a costar seguir a Jesús, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. O sea, si nosotros tenemos el empeño de llevar a cabo nuestra vida según lo que nosotros pensamos, pues la terminaremos desperdiciando y por último hasta perdiéndola si no le pertenecemos a Él. Más bien el que pierde su vida por mi causa, pues este es el que realmente vivirá. Es necesario tener un contexto histórico, un contexto teológico, porque si no, podemos fácilmente malinterpretar la Escritura. Bueno, de manera práctica, no podemos decir que creemos y seguimos al Dios Altísimo cuando tenemos otras prioridades ocupando su lugar. Amigas, es tiempo de madurar y pasar de tener una buena doctrina a cultivar una buena práctica de esa doctrina. Si nuestra doctrina es sana, nos tiene que llevar a una vida productiva. Dios nos conceda la sabiduría y gracia para poder obedecer y así ser luz y sal en nuestro hogar hasta los confines de la tierra. Amén.